El caso que les tengo hoy. Vamos a empezar con la fecha, 28 de diciembre de 2017. En esa fecha se había reportado la desaparición de una pareja en una ciudad llamada Schneitach, en Baviera, Alemania. Varios medios de comunicación empezaron a hablar de este tema por las extrañas situaciones que fueron pasando alrededor de estas desapariciones. Las víctimas eran Elfriede, una mujer de 66 años, y su esposo llamado Peter, de 70 años de edad. Ambos estaban jubilados y disfrutaban de los resultados de haber trabajado por tantos años. La comunidad los conocía, eran muy queridos y vivían una vida tranquila. Peter, el hombre, era visto constantemente cuidando las plantas de su jardín y era parte de un grupo de autoayuda para personas con diabetes. Así como muchos jubilados, ellos solían viajar. Se sabía que ellos tenían planeado ir a la ciudad de Bohumín, al noreste de República Checa. Aunque los medios de comunicación no hablaron directamente de las fechas exactas de este viaje, en muchos foros, personas que los conocían indicaban que se habían ido el 13 de diciembre y que volverían el 21 de diciembre del año 2017. Hay otras versiones que indican que tenían que volver a finales de diciembre por dos consultas médicas que la pareja tenía. Peter tenía que ir a ver un doctor por el tema de su diabetes, mientras que Elfriede tenía consulta con su dentista. El motivo de este viaje a República Checa fue para vacacionar y visitar a unos parientes lejanos. Pero cuando llegó el 28 de diciembre, fecha que ellos supuestamente ya tenían que estar de vuelta, no aparecieron. Muchos familiares trataron de contactarlos sin éxito. No respondían llamados, mensajes de texto ni correos electrónicos. Con esta desesperación, su familia reportó la desaparición de ambos. ¿Qué pasó en República Checa? ¿Y quiénes eran estos parientes lejanos? La policía respondería a estas preguntas una vez que revisaron la casa de la pareja y se encontraron con algo sorprendente. Algo que hay que mencionar es que Peter viene de una familia sudeto-alemana. Por si no sabían, los sudetos alemanes son grupos étnicos que vivían en la región de los Sudetes. Espero estar diciéndolo bien. Que es una zona montañosa, o que era una zona montañosa, que hoy en día es República Checa. Por ende, Peter hablaba un poco de checo. Algo que llamó la atención con este viaje era que nadie sabía sobre la existencia de estos parientes lejanos. Es más, el hijo de la pareja se enteró un día antes del viaje que sus padres iban a ir a República Checa y declaró que Peter, su papá, nunca antes le había hablado de estos parientes. República Checa es un país bastante seguro. Sus índices de criminalidad son bajos y se posiciona como uno de los lugares más seguros para el turismo. Pero a pesar de tener bajos índices de criminalidad, cuenta con un total de más de 3.000 desaparecidos por año. Al mismo tiempo, comparando con otros países, sigue siendo una cifra muy baja, porque España e Italia, por ejemplo, en el 2024 tuvieron un promedio de 25.000 reportes de desapariciones, mientras que Francia, por ejemplo, tenía 41.000 denuncias de desapariciones en ese año. En el 2017, cuando ocurrió este caso, República Checa había llegado a ser noticia internacional por varias desapariciones. Las más conocidas fueron 5, fueron las que más tuvieron medios de comunicación reportando sobre los hechos, y estos 5 casos ocurrieron desde enero de 2017 y hasta finales de noviembre de ese año. El caso que estamos hablando hoy es de diciembre de 2017, o sea, después de estos 5 casos reportados. Pero el caso más llamativo, que salió en todos los medios, fue el de una niña de 12 años llamada Micaela M. Ella se había ido caminando al colegio, pero nunca llegó al destino, o sea, nunca llegó a su colegio, y hasta la fecha no se sabe el paradero de Micaela M. Que dicho sea de paso, es un caso interesante que lo podemos hacer en el canal. Si es que están interesados, díganme en los comentarios. Era incluso difícil sacar una hipótesis porque no había evidencias de nada para ese momento. Pero la gente, como sabemos, empezó a especular. Más todavía personas que conocían la ciudad a donde la pareja había ido. Hay una página web alemana
llamada head-forum.de, que tiene muchos foros referentes a casos criminales donde la gente investiga, tira hipótesis y hablan de posibilidades que pudieran existir en las diferentes historias. Sería como un Reddit o Reddit, como lo quieras llamar. Reddit sería como un multiforo, por decirlo de alguna manera, donde se pueden tocar varios temas y hay muchos foros o muchos subreddits que tienen que ver con historias criminales y gente investigando, tirando hipótesis y buscando información de documentos y también de imágenes, y creo que hay muchos documentales que trata sobre gente que investiga casos a través de Reddit. Entonces, head-forum.de era este foro muy popular dentro de Alemania. En este sitio, y específicamente en el foro sobre el caso de esta pareja que estamos hablando hoy, cuando recién se supo la noticia, se especuló muchísimo. Algunos hablaban de que Peter había sido engañado para viajar a República Checa y que cuando llegaron ahí posiblemente los secuestraron. Ahora, ¿por qué secuestrarían a estas dos personas que ni siquiera tenían tanto dinero? ¿Cuál era la motivación? No había reportes de que existiese una fortuna a nombre de ambos y la propiedad que tenían en Alemania valía un poco más de 300.000 euros, que es un precio estándar, incluso podemos decir que bajo para una casa en esa localidad. Por otra parte, no había denuncias de desapariciones de adultos en República Checa. La mayoría de los adultos que desaparecían en este país era porque tenían algún problema mental, se habían perdido y luego los encontraban. Las desapariciones más terribles en ese país eran de menores de edad y la mayoría niñas. Cuando las autoridades en Alemania empezaron a buscar los pasajes para encontrar el vuelo que supuestamente habían tomado, se dieron cuenta que no había registros de pasajes comprados a nombre de Peter o de Elfriede. Yo sé que Elfriede suena a nombre de hombre en Latinoamérica, pero Elfriede era una señora, era una mujer. ¿Podría ser que usaron pasaportes falsos para escapar de algo? Podría ser, ¿por qué no? Y la pregunta siguiente es, ¿qué escondían Peter y Elfriede? Muchos empezaron a pensar que hubo una historia similar, no mucho tiempo atrás, de una pareja que escapó porque ocultaba algo. Un año antes de la desaparición de Peter y Elfriede, una pareja que estaba siendo buscada por las autoridades británicas había desaparecido. Ellos eran Mark Acklom y María Yolanda Ross Rodríguez. Mark, por un periodo de 2 años, del 2011 al 2013, había estafado a una exnovia por más de 850.000 libras esterlinas, que si lo pasamos a dólares sería aproximadamente 1.1 millones de dólares. Y esto lo hizo tras haber inventado que él era un banquero suizo. Él además estaba usando una identidad falsa. La exnovia, la que fue estafada, llamada Caroline Woods, lo conocía a él como Mark Conway. O sea que estaba usando el mismo nombre pero otro apellido. Esto era muy parecido al caso, si es que conocen, y tengo un video sobre esta historia, el caso del estafador de Tinder. Mark, en este caso, mantuvo una relación falsa con esta mujer, diciéndole que necesitaba dinero para unas inversiones, ya que no podía quitar de su banco en ese momento, y le prometía que le devolvería todo lo prestado con intereses. Lo mismo que hacía el estafador de Tinder, hacía este tipo también. Esta mujer, Caroline, que estaba enamorada, confiaba en su pareja y empezó a enviarle dinero. Inicialmente eran unas cuantas miles de libras, hasta que llegó a mandarle de una sola vez $390.000. No sé cómo se procesó un montón tan alto, no sé la verdad, pero me imagino que Caroline tenía mucho dinero. Porque normalmente cuando sos una persona de mucho dinero puedes mover mucha cantidad de dinero con tu banco, pero no es lo normal. Después de esto, Mark huyó a España y ahí volvió a estafar. En esta ocasión, Mark se hizo pasar por un agente de bienes raíces, ofreciendo propiedades de Inglaterra para inversionistas españoles. Mark cerró un trato con 2 hermanos quienes querían comprar un departamento en Londres. Ellos le transfirieron $260.000 y al poco tiempo ya no podían contactarse con él.
Además descubrieron que los pisos que él les había ofrecido ni siquiera estaban a la venta. O sea, era completamente una estafa. Con esta denuncia, Mark fue arrestado en España y pasó 1 año y medio tras las rejas. A él en verdad le condenaron por 3, pero a la mitad de su condena le dieron el beneficio de arresto domiciliario. Esto le permitió escapar y viajar a Suecia. Con Yolanda se habían conocido en el 2012. Acuérdense que Yolanda es la novia nueva, pero ahora van a entender mejor. Ellos se conocieron en el 2012 cuando fue la estafa de la exnovia. Y al parecer se veían constantemente. En el año 2016, ellos escaparon a Suecia juntos. Adquirieron documentos y pasaportes falsos e intentaron tener una vida normal ahí hasta que en el año 2018 fueron encontrados y capturados. Mark recibió una sentencia de 5 años y 8 meses por las estafas. Yolanda, aunque muchos creen que había participado de todo esto porque estuvo con Mark desde la primera estafa, ella no pudo ser imputada por falta de evidencias. Y aunque el caso de hoy es bastante diferente, esta historia es llamativa porque República Checa es un lugar donde muchos de los que necesitan documentos falsos los encuentran ahí, dentro del mercado negro. Es más, hay un chiste popular en Europa que dicen que cuando querés desaparecer hay que ir a Europa del Este. Y esto es porque países como República Checa, Eslovaquia, Rumanía o Bulgaria tienen cierta fama de conseguir o que la gente puede conseguir productos o documentos falsos. Incluso podemos decir que en el año 2024 se vio un incremento del 39% en documentación falsa en República Checa, siendo el 10% de una calidad increíble, difícil de detectar. Por ende, el analizar la posibilidad de conseguir documentación falsa en este país, hablando del caso que estamos contando hoy de los ancianos, no era algo fuera de este mundo. Era una posibilidad bastante realista. Pero, de nuevo, algo no cuadraba. Si ellos realmente querían documentación falsa, no dejarían un registro de vuelos. Lo más coherente sería que hubieran viajado vía tierra. Y esto porque hay testigos que aseguraron que la pareja viajaba constantemente en una casa rodante. No mucho después, las autoridades encontrarían un reporte médico sobre un posible envenenamiento que la pareja sufrió un tiempo antes de desaparecer, lo que abría la posibilidad de la existencia de enemigos. Antes de seguir, si es que me ven sudado, chicos, mi aire acondicionado no está funcionando y estoy en Florida. Así que sabrán cómo estoy sufriendo. Yo sé que ya aparecí en muchos videos sudado anteriormente y siempre tiene que ver porque tengo mala suerte con los aires acondicionados. Así que no se fijen en mi cara ni en el sudor. Vamos a continuar con esta historia. Este documento médico confirmaba que hubo una noche en la que Elfriede había ido al hospital porque se sentía muy mal. Lo que se describía en este reporte era alarmante. Al parecer, Elfriede había consumido algo que tenía dosis de una sustancia llamada GBL. Prácticamente un veneno que puede ser mortal cuando la dosis es muy alta. Elfriede la pasó muy mal, pero sobrevivió y volvió a su casa y a sus tareas diarias. Pero, ¿por qué este envenenamiento no se investigó? Porque no hay una investigación sobre el envenenamiento de Elfriede. No sabemos por qué, pero en el reporte estaba claro que alguien intentó envenenarla. Esto ya hablaba de algo peor, de un posible enemigo de la pareja. Ahora, sabiendo que Peter, el esposo, ni siquiera ingresó al hospital, era como para preguntarse si es que Peter era el que quería deshacerse de su esposa. Esto se llegó a analizar en la investigación inicial. O sea, hubo un intento de envenenamiento, pero no lo denunciaron. Lo que hace pensar que quizás Peter la convenció de que era una simple intoxicación. Y acá simplemente estamos teorizando porque no tiene sentido que si un hospital confirma que Elfriede tenía una sustancia peligrosa en el cuerpo, me animo a decir que quizás fue Peter el que recibió este reporte, mientras que ella estaba hospitalizada. De nuevo, estamos teorizando porque esto no tiene sentido en esta historia. Aquí fue cuando las cosas se pusieron más serias en la investigación. Si hubo un intento de asesinato meses atrás, se podía requerir hacer un allanamiento.
Ya no se estaba hablando de 2 desapariciones, sino que podía ser algo criminal. Con esta información, como dije, se realizó un allanamiento en la propiedad para ver si encontraban más evidencias. Cuando los oficiales llegaron al lugar, vieron que en la entrada estaba estacionada una casa rodante que ellos solían utilizar para viajar juntos. Si se acuerdan, habíamos hablado de eso, que hay muchos testigos que decían que ellos viajaban con... creo que lo dije, que ellos viajaban con una casa rodante. No me acuerdo si lo dije, pero lo digo ahora. En ese momento, un agente fue a hablar con vecinos para confirmar si habían visto algo, mientras que otros agentes se pusieron a ver evidencias dentro de la casa. En la casa encontraron las únicas maletas de viaje que tenía la pareja, o sea, esto confirmaría que no habían viajado en avión. También encontraron sustancias extrañas en las cuales confirmaron la presencia del GBL que habíamos mencionado anteriormente. Luego de estos 2 o 3 detalles, nada parecía fuera de lugar. El agente que fue a hablar con los vecinos recabó informaciones interesantes. Muchos de ellos declararon que en los últimos días, inclusive semanas, se escuchaban ruidos de construcción provenientes de esa casa. Fue así que este agente entró a la residencia donde estaban sus compañeros, buscando más pruebas. Él dijo lo que los vecinos habían reportado. Entonces empezaron a buscar señales de construcciones recientes dentro de la residencia. Había ciertos lugares en la casa que no tenían buenas terminaciones. No sé si me entienden, como que la construcción o lo que habían hecho en ese lugar no se veía tan bien. Como que se habían hecho arreglos de manera apurada. Cuando entraron al garaje, encontraron un muro que se notaba que había sido levantado recientemente y que no encajaba con la estructura de la casa. Además, tenía pintura fresca. Las autoridades decidieron romper esa pared y ahí encontraron la respuesta de lo que había pasado. Las autoridades llamaron a un grupo especialista para poder romper esa pared, que para ese momento esto era lo más llamativo en la escena. Una vez que este equipo llegó a la casa, empezaron a romper este muro y vieron que había un espacio hueco dentro. Cuando alumbraron con sus linternas, se encontraron con 2 cuerpos sin vida. Todavía no se sabía quiénes eran estas personas porque las caras estaban irreconocibles de la cantidad de golpes que tenían. Entonces enviaron los cuerpos a la morgue para identificarlos y hacerles la autopsia. Al ser una escena del crimen de un posible doble homicidio, o sea, ya no podemos decir ni posible, era un doble homicidio, o sea, se tenía que confirmar que fue un homicidio, ¿verdad? Porque podría haber sido también que uno de ellos asesinó al otro y después se autoeliminó, porque estaba esa posibilidad. Pero también lo de la pared era como muy extraño. Pero lo que sí es que, sabiendo que esto ya era un doble homicidio, se incautó del lugar lo más que se pudo, desde documentos hasta computadoras y teléfonos. Todo lo que saldría aquí con estas evidencias sería suficiente para asegurar lo que había pasado con las víctimas. Tras un análisis de ADN, se confirmó que efectivamente eran Peter y Elfriede, esta pareja de ancianos. Acuérdense, Peter tenía 70 y Elfriede tenía 66. Los cuerpos estaban envueltos en papel aluminio con bolsas de plástico en sus cabezas. En la autopsia además se confirmó que dentro de la boca tenían bolsas de basura y encontraron que había una sustancia extraña en la piel de las víctimas que luego se confirmaría que era sal. Al parecer, la persona que hizo esto intentó mantener los cuerpos con el efecto conservante que tiene la sal, muy parecido a lo que se suele hacer con las técnicas tradicionales de curado de alimentos. En la casa se realizaron 2 arrestos porque ahí Peter y Elfriede no vivían solos, sino que su hijo vivía con ellos y la novia del hijo también. Ambos salieron en los medios de comunicación llorando porque querían saber dónde estaban sus padres. Pero las evidencias en su contra empezaron a aparecer. Antes de entrar a la motivación, hablemos de todo lo encontrado que aseguraba que ambos cometieron este crimen. El hijo de la pareja se llama Ingo, INGO, de 25 años de edad, mientras que la novia se llama Stephanie, de 22 años.
Un detalle encontrado tenía referencia al casamiento de estos dos chicos. A inicios de diciembre de 2017, Stephanie había hecho una cita para planificar el casamiento, que se realizaría, así como mencioné, un día después de haberse reportado la desaparición. Esta situación también era extraña, porque ellos hicieron una reunión, como una mini fiesta, con la familia de Stephanie. Obviamente sin la familia, sin los padres de Ingo, porque ellos ya estaban sin vida. Pero era como muy tétrico, terrible, pensar que ellos estaban celebrando esto que tendría que ser un momento feliz, la unión de dos personas, mientras que los padres estaban detrás, posiblemente detrás de ese muro, sin vida. En una de las computadoras de la casa encontraron el historial de búsqueda de Google. Una de estas era referente a venenos y sustancias tóxicas dentro de las que se mencionaba el GBL. Si se acuerdan, el Friede había ido al hospital por haber consumido de alguna manera esta sustancia venenosa. Esto además podría confirmar en el juicio que posiblemente Ingo, el hijo de esta pareja, intentó asesinar a su madre con esta sustancia. Entre paréntesis, en este momento se empezó a ver que posiblemente Ingo odiaba a su madre. Muchos testigos declararon luego del arresto que Ingo y su madre se peleaban constantemente. Incluso tenían, o mejor dicho, ella tenía un cierto recelo hacia la novia. Eso es lo que decían los testigos. Cuando revisaron el teléfono de Stephanie, encontraron que ella llegó a googlear sobre maneras de limpiar manchas de sangre en alfombras y también sobre cómo proceder para lograr un divorcio. Porque al parecer cada vez que ellos se peleaban, Stephanie amenazaba con dejarlo y también se ponía a usar aplicaciones de citas. O sea, ellos se peleaban y ella ya buscaba las maneras de cómo divorciarse y aplicaciones de citas para conocer a chicos. Y esto nos lleva a ver que ambos eran increíblemente tóxicos. No había nada sano en esa relación. Stephanie recién empezó a vivir en la residencia cuando los padres desaparecieron, lo que daba a entender que ella también sabía sobre los asesinatos. O sea, era imposible suponer que hubo tantas refacciones de la casa, con los cuerpos de los padres detrás del muro del garaje, y que ella supuestamente no supiera. O sea, si me decían que ella entró a la casa semanas después, cuando todo eso ya estaba refaccionado, iba a ser diferente. Pero ella estuvo en esa casa mientras que los vecinos estaban escuchando los ruidos de construcción. O sea, ella estuvo ahí mientras que se estaban haciendo esas refacciones. Y aquí estaba la motivación, que realmente es patética. Y termina dando tanta rabia, porque por culpa de la locura de estos jóvenes, dos adultos mayores, que eran amados en su comunidad, perdieron la vida. Es súper importante asegurar que Ingo era un chico mimado. Sus padres lo consentían y estaban siempre presentes. Esto en parte le afectó en su niñez y adolescencia también, porque sus compañeros veían esta sobreprotección. En el colegio le habían puesto el sobrenombre de hijo de mamá, porque ellos siempre estaban pendientes de él e iban a buscarlo, mientras que otros compañeros quizás tomaban el bus escolar o volvían caminando. Otros también se burlaban de su peso porque él era gordito cuando era más chico. Esto del peso además parece que le afectó hasta en su época de adulto. Porque, por ejemplo, cuando él ya estaba mejor de físico, empezó a salir con una chica con la que de un día para el otro él decidió cortar la relación. La razón del rompimiento fue porque Ingo la veía con sobrepeso y ella no hacía nada para cambiar. Esta chica además vivió 2 años y medio con Ingo y con los padres, en esa casa donde después se encontrarían los cuerpos. Ella después sería un testigo clave para el juicio en contra de Ingo y Stephanie. A finales de 2016 fue cuando Ingo conoció a Stephanie a través de una app de citas. Empezaron chateando, haciendo videollamadas, hasta que se vieron y se dieron cuenta que encajaban increíblemente bien. Un par de meses después de estar saliendo, Ingo le propuso matrimonio a inicios de 2017, a lo que Stephanie aceptó. Y fue ahí cuando Ingo le propuso que se mudara con él y con sus padres, a lo que Stephanie le dijo que no, porque justamente los padres estaban viviendo ahí y no tenían privacidad. Ella le llegó a decir que hasta que no solucionara eso, ella no se mudaría. Y esto es importante. Es prácticamente la manera en la que se inició este crimen.
Digo de nuevo, hasta que no se solucionara eso, lo de los padres viviendo en la casa, ella no se mudaría. Desde ahí la pareja empezó a tener peleas, muchas veces por este tema. Es importante resaltar que los padres de Ingo, Peter y Elfriede, no tenían problemas de vivir todos juntos. El problema solo lo tenía Stephanie. El 13 de diciembre, fecha en la que los padres supuestamente viajaron a República Checa, Stephanie se mudó a la propiedad. Luego se confirmaría que un día antes se cometieron los asesinatos. Durante las siguientes semanas, varios familiares se comunicaron con Ingo para preguntar sobre sus padres, a lo que él les respondía que estaban en República Checa y que no querían que fueran molestados. Cuando llegó la fecha de la supuesta vuelta del viaje de los padres, Ingo denunció las desapariciones y empezó a hablar en todos los medios de comunicación, desesperado, pidiendo a la ciudadanía información sobre el paradero de sus padres, inclusive sabiendo que él era el que cometió los crímenes. Y para que esto les indigne aún más, un día después de esto, Ingo y Stephanie habilitaron un perfil para recaudar fondos para la búsqueda de los padres. O sea, una locura. Pónganse a dimensionar. Mataron a estos ancianos porque la novia quería privacidad. El nivel de ridiculez que maneja esta gente es increíble. Y me hace pensar en Gypsy Rose, que aunque son casos distintos, había también un tema de parejas, pero en el caso Blanchard era por tener más libertad, además de privacidad, ya que sabemos lo que la madre le hacía a Gypsy Rose. La hipótesis de cómo ocurrieron los asesinatos se confirmó a través de las evidencias. Primero, la autopsia de los cuerpos. Los golpes fueron realizados con un martillo que se encontró en la escena. Los rastros de sangre confirmaron que Ingo primero asesinó a su madre cuando estaba en su cama. Aquí ya hablamos del odio que Ingo aparentemente tenía hacia ella. Aunque ambos padres estaban desfigurados, se notaba el odio con la fuerza que ejerció hacia su mamá. Otros rastros de sangre mostraban un camino que el padre había realizado cuando fue atacado. Iba desde la habitación y hasta el comedor, que fue donde posiblemente Peter perdió la vida. Esto además decía que el padre trató de escapar y defenderse, pero no pudo. En la casa, las autoridades encontraron una lista de quehaceres que escribió Ingo. Por ejemplo, decía remover papel tapiz, pintar las paredes, entre otras cosas, y le había enviado a su novia un plan de trabajo de limpieza con horarios y demás, lo que para los investigadores confirmaba la participación de Stephanie. En el juicio se llegaron a mostrar muchas evidencias. Había mensajes de WhatsApp entre Ingo y Stephanie. Se llegó a especular que Ingo tenía tendencias a ser manipulado fácilmente, pero también ejercía cierta toxicidad dentro de la relación. Otra evidencia tenía que ver con un anuncio en eBay para la venta de la casa rodante de sus padres, cuando los padres todavía estaban como desaparecidos. Esa parte es muy importante. Todo esto se acumulaba para que no existiese duda razonable con este caso. La defensa de Stephanie trató de pintarla como una víctima, como que Ingo fue el que hizo todo el crimen solo y había dicho que ella era abusada física y psicológicamente y que este tipo de abusos era constante, tanto que según ella recientemente había pasado de nuevo. Y ella comentó cómo había sido esa agresión, que fue una agresión física y que por haber sido muy reciente, los expertos indicaron que esa agresión no pudo haber pasado porque no había señales de que esto fuera real. No había lesiones en el cuerpo de ella. También existió evidencia de un video de esta manipulación por parte de Stephanie, un video en el cual Ingo miraba a la cámara llorando y filmaba a Stephanie también, le preguntaba cuándo se iba a casar con él y le insistía en que le respondiera, y como ella se negaba, él le decía que se autoeliminaría si no lo hacía. Y aunque ya dijimos que ambos eran tóxicos, se pudo comprobar que la mayoría de los abusos y manipulaciones los había realizado Stephanie. Exparejas de ambos, de Stephanie y de Ingo, declararon en el juicio, confirmando que Ingo tenía arranques de agresividad y que Stephanie era violenta y manipuladora.
La exnovia de Ingo, que vivió en la casa, dijo que sus padres eran buenas personas y que lo amaban, pero que la relación que Ingo tenía con su mamá era abusiva por parte suya, que él no la trataba bien, lo que quería decir que la madre simplemente aceptaba los abusos de su hijo. Otra situación que se comprobó fue que Stephanie, mientras el asesinato ocurría, y escuchen esto, mientras su novio estaba matando a sus suegros, ella estuvo en su casa mirando la televisión, como si fuera que nada grave estuviera pasando. Ingo fue identificado como el autor material de los asesinatos, mientras que Stephanie ayudó a ocultar los cuerpos, las evidencias, y se podría decir que en parte fue autor intelectual de los crímenes. Afortunadamente ambos fueron encontrados como culpables y condenados a cadena perpetua por el doble asesinato y el encubrimiento de los cuerpos de Peter y Elfriede, dos ancianos que decidieron tener un hijo ya cuando estaban en sus 40s, a quien le dieron todo lo que podían, lo cuidaron y lo mimaron, y esta fue la manera en la que él decidió pagarles por todo lo que hicieron por él. Patético. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.